financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Gobierno Regional de Santiago. En el día de hoy estamos con una nueva invitada, Ana Martínez Chamorro, secretaria regional ministerial del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, bien contenta siempre de dar cuenta de los avances que hemos logrado como Ministerio de la Mujer. Gracias por estar aquí. Hoy día estaremos hablando de violencia económica, que es algo que se está hablando mucho más en los últimos años, pero en comparación a otros tipos de violencia de género, no es tan debatido. ¿Cómo podemos definir violencia de género? O sea, violencia económica, perdón. Sí, yo tengo una diferencia un poco con la afirmación porque yo creo que la violencia económica ha existido siempre, solo que se devela con mucha más fuerza en nuestro país y en nuestra sociedad durante la pandemia, cuando hubo una serie de, ustedes saben, estaba en una crisis sanitaria, económica, política, y también ocurrió que se dio la oportunidad de efectuar retiros. Y dentro de esa realidad de efectuar retiros, se da esta opción de hacer pagos, finalmente, de alimentos que nunca habían sido pagados. Y nos topamos con esta realidad que yo creo que era una realidad silenciada, que tenía que ver con los llamados, mal llamados desde mi punto de vista, papitos corazón, que eran en el fondo estos padres que por lo general suelen ser hombres. Quiero decir que también hay madres que lamentablemente tampoco pagan su pensión, pero en términos proporcionales es un porcentaje mucho más bajo, alrededor del 3-4% son las mujeres que no pagan pensión de alimentos versus un abrumador 96% de hombres. Y eso lo revela, muchas mujeres por primera vez sienten un grado de justicia al poder efectuar el retiro y empezamos a hablar con mucha más claridad de violencia económica, siendo que es un concepto que, insisto, ha estado a lo largo de toda nuestra historia, básicamente porque tiene que ver con constreñir en el fondo la autonomía económica de una mujer, ya sea por ejemplo, revisando sus cuentas bancarias o no permitiéndole gastar en ciertos artículos que ella considera relevantes, o bien negarle en el fondo el dinero o el cierto nivel como de grado económico para que ella pueda efectuar ciertas gestiones. Esto ocurría históricamente, por ejemplo, en muchas comunas y regiones mineras de nuestro país, donde es muy común esto de que si hay una discusión en una pareja donde se trabaja en la mina, como en muchos casos, estos son trabajos de faena, los hombres se van una semana fuera, entonces dejaban sin ni un peso a esa mujer que tenía que disponer el dinero para la alimentación, para todo, y era una forma de constreñirla a hacer lo que él quería mediante negar en el fondo ese dinero. Ese es un ejemplo. También hay otros muy conocidos, como yo les contaba, como revisar la cuenta o darte menos dinero que el que tú necesitas para cuestiones más básicas. Y este en particular, en el caso de las pensiones de alimentos, era una situación que no solo era compleja en términos de violencia económica ejercida contra las mujeres, sino que iba en un desmedro importante de los hijos e hijas, porque evidentemente vulneraba sus derechos, porque estamos hablando de alimentos, o sea, estamos hablando de necesidades básicas como vestuario, educación y comida. Y esto en realidad parte de la base de que hay una diferencia y una desigualdad estructural también en los sueldos entre hombres y mujeres, y está también muy relacionado a los cuidados y al rol de cuidados de las mujeres. No sé si nos pueden contar un poquito más de eso. Sí, eso, o sea, claro, se relaciona muchísimo porque en el fondo, bajo una visión muy tradicional de lo que históricamente se ha entendido la familia en nuestro país, que también ha sido acogida así en el Código Civil, en los inicios en el fondo de la República de Chile, a ese nivel, siempre se ha generado una desigualdad estructural respecto de la autonomía que tienen las mujeres versus la que tienen los hombres, y eso está notoriamente ligado en su autonomía económica. Con esto, ¿qué quiero decir? Históricamente, en los inicios, por supuesto, de la República de Chile, las mujeres no podíamos trabajar, porque estaba esta idea de que nuestro rol era estar en la casa, cuidando a los hijos y la hija, preocupadas de alimentar en el fondo a toda la familia, y era el hombre el proveedor, ¿cierto? Este rol histórico. Y luego, con el tiempo, afortunadamente, las mujeres comienzan no solo a estudiar, gracias al decreto Amunátegui,
sino que además empiezan a ejercer muchas de sus profesiones o bien oficios en los cuales pareciera ser adecuado que ellas trabajen, porque tampoco son todos los oficios, y empiezan a tener cierto grado de autonomía económica, o sea, obteniendo un sueldo, pero que nunca es igual al de los hombres. Y hasta el día de hoy no es igual al de los hombres. Por eso podemos decir que frente a un mismo trabajo, las mujeres ganamos mucho menos igual que los hombres. Y de hecho, mientras más una mujer se especializa, o sea, en una profesional, empieza aún aumentando la brecha. O sea, estamos hablando de un 20 y tantos, 30%, incluso en algunos cargos. Entonces, esa desigualdad hace que cualquier negativa o forma de constreñir la autonomía económica de las mujeres, ya sea no pagando la pensión, ya sea disponiendo su dinero de cierta forma o negándole, por ejemplo, que acceda a su propia herencia, genera efectos profundamente negativos en su desarrollo y autonomía. Y quizás no tan específico, pero desde la Ceremi o incluso del Ministerio de la Mujer se tiene algún tipo de cifra o conocimiento de realmente cuántas mujeres, por ejemplo, han pedido o se han acogido a la ley de responsabilidad parental. El porcentaje, o sea, es altísimo. Nosotros lo que hacemos más es un seguimiento de cuánto en el fondo asciende la cantidad de dinero que se ha solicitado. ¿A cuánto asciende la cantidad de...? En el fondo supera los 3 billones. Billones con B larga. 10.000 millones de pesos. Sí. Lo cual es un monto importante en términos, si lo miramos como teletones, es un monto bastante relevante de solicitudes, y algunas se han acogido ya sea a acuerdos o bien, hay que también reconocerlo, ha sido mucho más eficiente el retiro de pensiones, porque acuérdense que este es un procedimiento extraordinario, que es el que establece la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones, en el cual podemos obtener el dinero que se adeuda, ya sea mediante primero cualquier cuenta o instrumento bancario que pueda tener el deudor. Estoy hablando desde la cuenta RUT, si él tiene un monto de dinero, desde si tiene dinero en una APB, por ejemplo, o si tiene dinero en un fondo mutuo, estoy hablando de diversos tipos de deudores. Hay deudores que tienen, por ejemplo, que se invierten y tienen acciones, y hay otros deudores que por supuesto no tienen tanto. Pero en cualquier instrumento financiero, hoy día lo que hace la ley es permitirte congelarlo y con eso dar el pago de esa deuda, ¿cierto? Y cuando no ocurre, cuando no se logra, porque por ejemplo tiene un monto muy inferior o no tiene, recurrimos a la AFP. Y efectivamente, en el caso de las AFP, podemos decir que ha sido más eficiente obtener el dinero desde ahí que en otros casos. Pero insisto, esto también fue latamente discutido en el Congreso respecto de que, de hecho, el ministro Marcel, cuando era ministro de Hacienda, siempre estuvo de acuerdo con nuestra ministra en ese sentido, que si había un espacio que sí permitía retiro o sacar dinero de las AFP, eran estos casos, porque estábamos hablando de los alimentos de niñas y niños. Hablemos, bueno, ya la estaba mencionando, pero hablemos un poquito más de la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones. Que antes de empezar, comentabas que no te gusta o no les gusta tanto el nombre de la ley Papito Corazón. Sí, no nos gusta tanto. A ver, sabemos que está acuñado en la cultura chilena y que por ende no le vamos a cambiar. O sea, es difícil cambiarle el nombre en estos términos porque la mayoría de la gente hoy día la conoce así. Y por otro lado, igual es súper bueno que la conozcan así, porque si yo te preguntara cuántas leyes conoces tú, o sea, como de nombre, probablemente me van a nombrar muy poquitas, porque en general la ley suele ser un ámbito, lamentablemente, muy alejado de la ciudadanía. Y nosotras con esta aprobación de esta ley hemos logrado que la ciudadanía sepa que existe, y eso es un avance increíble. Lo que no quita que el nombre no nos gusta tanto porque alude a una picardía chilena, que es una picardía un poco de esta imagen siempre de como que uno puede ser muy... como siempre salirse con la suya, aún cuando produzca un daño tremendo a otros y otras. Y eso es un poco lo que ocurre con la ley, o sea, con los papitos corazón. Y bueno, yo siempre lo digo, o sea, como que de papito corazón hay muy poco, porque hay poco corazón en esto. O sea, dejar a un niño y a una niña en una situación en el completo abandono, porque este es un abandono parental en términos económicos, sí. Pero es mucho más grande el abandono, porque también nosotros estamos hablando de algo bien básico, que es pagar cuentas.
Pero como sabemos, la responsabilidad que tiene un padre y una madre respecto de una hija y un hijo también implica responsabilidad afectiva. Y ahí hay abandonos de muchos sentidos. Y forma parte de la historia de Chile también. O sea, sin ir más lejos, el padre de la patria, Bernardo O'Higgins, es un hijo no reconocido por su padre y que se le suele llamar el guacho. Para que veamos cuán culturalmente ha sido aceptado en nuestro país. Sí, y históricamente pasa un fenómeno muy interesante, que hablarlo ya es como en mi rol de historiadora, que no se podía incluso antes investigar la paternidad y habían altas tasas de hijos ilegítimos conocidos como guachos, ¿cierto? Y una vez que cambia la ley, ¿cierto? En el año 98, donde los niños pasan a ser todos iguales ante la ley, es como que el conflicto cambió y pasa de ser de reconocer los hijos legalmente, que ahora pueden estar reconocidos, pero aún así no hay una responsabilidad, como tú mencionas, ni afectiva y ahora mucho menos económica. Y un poco como la ley se viene a hacer cargo de esto, de como este histórico debate en Chile respecto a la responsabilidad de los padres hombres. Sí, o sea, hay algo de eso y bueno, a nosotros también nos gusta como ministerio mencionar que consideramos que esta ley es como parte, de cierta forma tiene como cierto nivel de hermandad con la ley de reconocimiento de filiación, la que tú haces mención, porque forma parte de estos avances que hacemos respecto de reconocer la identidad de los niños y las niñas, o sea, de dónde provienen, su origen. Así como también de resguardar derechos básicos como la alimentación, el abrigo, la educación. Entonces va un poco en esa senda, por eso la consideramos que tiene cierto grado de relación y vínculo con esto. Y por lo mismo consideramos que estamos como avanzando en esa senda a partir de esta ley. Ahora, solo como una precisión, en Chile, más allá de como el acceso o no al reconocimiento, lo que existía eran diversidad de tipos de hijos e hijas, en lo cual era muy común y aceptado hablar de hijos desde hijos ilegítimos hasta hijos de dañado ayuntamiento, que son nombres bastante, que uno los mira y nos parecen bastante controversiales, por decirlo menos, pero era aceptado así en nuestra legislación y desde que se declara que no solamente se permite el reconocimiento, sino que la igualdad de hijos e hijas, en términos de que hay hijos matrimoniales y no matrimoniales, la única distinción que existe hoy día en Chile, y desde eso en adelante, por supuesto que hoy en día pareciera impresentable hablar de hijos de dañado ayuntamiento, hijo ilegítimo o hijos bastardos. Y eso es un avance cultural que lo produjo una ley. Sí. Y a esto mismo apela también esta legislación. Y ahora hablemos un poquito más de la legislación. Ya lo mencionabas antes, la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones, que busca ejercer o... ¿Cómo le podríamos definir específicamente? ¿Qué es lo que busca en específico esta ley? No, la verdad es que siempre ha existido un deber de alimentos. Lo que pasaba es que teníamos antes una ley que era muy ineficiente, en términos muy sinceros. ¿Qué es lo que pasaba? Que se solicitaban alimentos, se establecían algunas órdenes como, por ejemplo, el impedimento a salir fuera del país y que no estaban pagadas las pensiones de alimentos y otros. Y en nuestro caso, lo que nosotras notábamos que en el fondo no habían suficientes herramientas ni tampoco eficiencia de parte del Estado para hacer el pago. Entonces lo que hace la ley en bastante simple es, primero, interconectar, como que interconecta al Estado y sus distintos servicios e instituciones que tienen conocimiento sobre el patrimonio del deudor y a su vez le permite o genera un cambio en el paradigma respecto de quién tiene el deber de velar por que esto sea pagado. ¿Por qué menciono esto? Porque antes de la ley teníamos literalmente a mujeres, en su mayoría mujeres, también habían hombres, pero en su mayoría mujeres, que se volvían literalmente detectives secretas buscando dónde trabajaba el ex, más o menos cuánto ganaba, y aquí había, y voy a decirlo muy sinceramente, había harto de pacto patriarcal en términos, porque muchas veces pasaba que los empleadores, también hombres, no mencionaban o accedían a pagar de otra forma para que en el fondo nunca supiéramos exactamente cuánto ganaba, y así sucesivamente, o cambios de domicilio diversos para evitar notificarlo, y así podríamos estar viendo un montón de artimañas que buscaban eludir el pago, y en los cuales, y quiero ser bien sincera, no solo era el deudor, sino en muchos casos habían otros
otras personas dentro de la sociedad, ya sea la familia de él o bien el empleador u otros, que se ponían casi de acuerdo como para ayudarlo a eludir esta deuda, ¿ya? Y eso estaba completamente normalizado. Lo que hace nuestra ley es cambiar el mandato respecto de quién tiene la obligación de estar buscando el patrimonio. Ya no son las mujeres, sino que es el Estado, y el Estado mediante el Poder Judicial. Es decir, el tribunal, cuando conoce que existe una deuda, puede, dado el sistema interconectado, solicitar el mismo que le informen todas las instituciones que correspondan sobre el patrimonio del deudor. Y por lo mismo, eso es un avance sustancial porque ya no establece esa carga. Imagínense lo que significa para unas mujeres que son madres, como no solo estar preocupada de la alimentación de su hijo o hija porque no llega a pensión alguna, sino que además es volverse detective secreta, o sea, como es horrible. Y ese cambio de paradigma hace que hoy día los tribunales puedan no solo de oficio me refiero a que ellos mismos no requieren solicitudes de un abogado o abogada, sino que ellos mismos hacen este requerimiento a la institución, estoy hablando de la Comisión de Mercado Financiero, de bancos como el Banco Estado u otros, toda la banca, para saber el patrimonio del deudor o incluso el conservador de bienes raíces para saber si tiene inscrito vehículos o propiedades. Y eso permite al final del día que tengamos una claridad del patrimonio y además logremos que se congele ese dinero, es decir, él no pueda llegar y decir, me van a empezar a buscar el dinero, entonces lo voy a mover, porque eso también es muy común para eludir la deuda, como la mando, no sé, a mi mamá o a mi hermana para que ella tenga el dinero y así no logran sacarlo, ¿cierto? Todo eso se hace de forma reservada, que lo hace el tribunal, de forma tal que evitamos que en el fondo busque eludir el deudor. Y tú mencionabas que esto lo hace el Estado, pero ¿cómo las mujeres se pueden acoger a esta ley? Mira, lo primero que todo, o sea, depende desde el inicio de esto, porque como bien decías tú, lo primero que necesitamos es un reconocimiento del hijo o hija de su paternidad, ¿ya? En algunos casos estamos frente a un matrimonio que se separó, entonces evidentemente ya no hay ninguna temática respecto de el apellido de ese niño o esa niña, porque esto ya fue reconocido mediante el mismo matrimonio. Ahí no hay mayor inconveniente, pero tenemos otros casos que son muy comunes en nuestro país, porque en nuestro país hay diversidad de familias, donde efectivamente nunca hubo un matrimonio, nada, sino que hubo una relación de pareja y después pasó que el padre no quiso reconocer, ¿cierto? Entonces, frente a eso empezamos desde ese momento, que es como primero solicitar el reconocimiento, el ADN, ¿cierto? Luego de eso podemos pedir alimentos provisorios, ¿cierto? Y se da lugar a una mediación donde puede o no funcionar. Todo esto está tal y cual como era históricamente en la ley. Pero necesitamos llegar en cualquiera de los dos casos, en el más fácil, donde ya está reconocido el niño o la niña, o en el que no, necesitamos llegar a un punto en que se liquida la deuda. Entonces, lo que tienen que hacer en este caso las personas a las cuales se le adeuda la pensión de alimentos, es solicitar la liquidación. Cuando se liquida la deuda y tenemos claridad de cuánto se debe y estamos frente a estos requisitos, es decir, que hay un número de incumplimiento de mensualidades, que pueden ser 3 a 5, que estén, o que pueden estar del todo, pueden estar del todo incumplidas, es decir, por ejemplo, debía 250.000 pesos mensuales y no pagó nunca, o bien lo pagó incompleto, es decir, porque eso también pasa, sí. Mira, no te mandé 250, pero te mandé 100, igual no sirve, permite en el fondo, cumpliendo esos requisitos, solicitarle al tribunal que dé lugar, conocida ya la liquidación, es decir, la liquidación es simple, pero yo sé que suena una palabra rara, sí. Es como un resumen de la deuda, que básicamente es que se actualiza y sabemos cuánto debe hoy el deudor. Y a partir de eso se da lugar al procedimiento extraordinario. Me queda la duda también de cuáles son los casos extremos en los que se puede llegar para los deudores de pensiones de alimentos. Se ha visto mucho en la prensa, por ejemplo, cancelación de carnet de identidad y que ha generado, no creo que con mucha razón, críticas respecto de haber sido excesivamente grave por parte de algunos hombres, por supuesto, o personas que han criticado la ley. Pero, ¿cuáles son estas sanciones que les puede llegar a los deudores de alimentos más allá
de lo económico que se ha mencionado Sí. por no pago. Igual me gustaría hablar que no son solo, o sea, que no son meramente sanciones, o sea, me refiero que no lo entendamos solo desde ese punto de vista, sino que entendámoslos como acciones que se realizan para constreñir, es decir, para, de cierta forma, impulsar que ese deudor pague. ¿Ya? Eso es lo que se busca. No es como que sea como te sanciono de por vida y va a ser siempre así, sino que lo que yo busco es que tú pagues. Y como tú voluntariamente no lo estás haciendo, porque esa es una realidad, no estamos pagando la pensión de alimentos, lo que buscamos es generar una serie de acciones que busquen de cierta forma y lograr esta interpelación al deudor para que efectúe el pago. O sea, ahí, disculpa que te interrumpa, ahí ya tenemos uno, de la... Sí, cuando una vez que el deudor sale de su deuda, estas restricciones se levantan. Sí, se levantan. No son no son de por vida, no buscamos, tampoco estamos haciendo un DICOM. Lo que estamos haciendo es muy simple, es lograr que el deudor pague, y como no lo está haciendo de forma voluntaria, y creo que siempre hay que ponerlo en su justa medida. ¿Por qué digo en su justa medida? Porque no estamos hablando de cualquier deuda, y a mí me gusta siempre recordarlo. Sé que suena obvio, pero como ha estado tan normalizado en la cultura de nuestro país, a ratos en Chile, antes que existiera esta ley, era mucho más preocupante para una persona de ver las cuotas de Falabella, porque podías estar en DICOM y no acceder a ciertos beneficios, o bien no poder acceder, por ejemplo, qué sé yo, a un crédito hipotecario, que no pagar la pensión de alimentos. Y convengamos que es mucho más grave dejar sin alimentos a un niño o una niña que no pagar una cuota de Falabella. Me refiero en términos éticos y morales, ¿ya? Entonces, por lo mismo, poniéndolo en su dimensión, obviamente que necesitamos ciertas acciones que permitan que eso ocurra, que promuevan en el fondo este pago. Y estas acciones van desde lo que tú mencionas, el no poder, por ejemplo, lograr nuevamente obtener, o sea, la revalidación, esto creo que no recuerdo la palabra, la renovación. Gracias, la renovación del pasaporte, la cédula e incluso de la licencia de conducir, hasta, por ejemplo, cuestiones que no son menores. Por ejemplo, si el deudor quiere vender un inmueble, en el fondo, esta acción obliga a que sea informado si está o no en el registro de deudores. De hecho, hoy día, si tú vas a firmar una compraventa en cualquier notaría, hay una última parte que expresamente señala si tú eres o no deudora. Porque si lo eres, no tiene sentido que si tú tienes bienes y vas a vender algo, tengas ese dinero vaya a tu cuenta exclusiva y a tu gasto exclusivo cuando tienes deudas de alimentos. Entonces también hay ese tipo de acciones que buscan que, por ejemplo, tú no puedas inscribir, o sea, puedas firmar el contrato en Chile para adquirir un inmueble. Tienes que hacer dos cuestiones al menos, una compraventa y luego inscribirla, pero esa persona no va a poder inscribir si es que no paga primero. Y eso lo tiene que constar al tribunal, ¿ya? Y también, ahora, lo de la licencia de conducir va muy de la mano de, por ejemplo, qué oficio realiza el deudor, porque si el deudor da cuenta al tribunal que, por ejemplo, trabaja de Uber o trabaja como en el gremio del transporte de taxista, camiones, etc., por supuesto que ahí se trata de que esa no sea la acción, porque él de esa forma obtiene recursos y puede dar pago, claro, ¿ya? Entonces son consideraciones que igual el tribunal puede como contemplar para lograr el pago. Lo que nosotros buscamos es el pago. No es que queramos volver la vida imposible, no, es simplemente que pague. Entonces tenemos todo este tipo de acciones. Y también tenemos una que no es menor y que siempre vale la pena recordar. También existen impedimentos, por ejemplo, para que sean candidatos a consejeros regionales o concejales, porque también nos parece a nivel ya más político que es complejo que exista una persona que deba deudas tan básicas y elementales como alimentos y a su vez esté gastando dinero, por ejemplo, en una campaña electoral. Claro, pero esta restricción a las candidaturas no es total. Pero me refiero para todos los cargos políticos, incluso que un presidente pueda hacer... esa restricción está en estos cargos, pero en algún momento se piensa en ampliar. Perfecto. Sí. Después te quiero preguntar un poco más sobre eso, sobre qué es lo que falta por hacer. Pero antes, quería preguntarte por quizás alguna persona que esté viendo este podcast y tenga la duda de
no sé si realmente puedo ejercer o puedo acercarme al tribunal porque la deuda es demasiado antigua, por ejemplo. ¿Hay algún tipo de restricción de tiempo? Por ejemplo, que la deuda haya empezado, estoy pensando, hace 20 años, 15 años. Mira, ahí, a ver, esta es una legislación muy nueva que todavía está asentándose en los tribunales. ¿Ya? Con esto que quiero decir que hay criterios que son diversos en algunos tribunales todavía porque es una ley que no tiene, a ver, ¿cuándo lo sacó? ¿2022? Ya, debe tener 3 años, pero estoy contando rápidamente en mi mente, 3 años y en general eso es muy poquito para una legislación ante tribunales. ¿Por qué menciono esto? Porque nos ha pasado que hay criterios distintos, por ejemplo, en un tribunal de Valparaíso versus uno de Santiago, ¿ya? Y lo que estamos buscando es que exista cierta uniformidad en esos criterios y también por ende estamos conversando con la Secretaría de Género de la Corte Suprema para que ojalá exista, por ejemplo, un autoacordado que en algunos criterios se logre afirmar más o menos cómo van a operar los tribunales. Menciono esto previamente porque, por ejemplo, hay diferencias de criterio en un tribunal de una región versus otra respecto de si ya hicimos un retiro de AFPs, por ejemplo, y el de nuevo el deudor incumplió, ¿podemos hacer un nuevo retiro? Hay tribunales que dicen que sí y hay otros que dicen que no. Y que ahí pareciera como si fuese culpa de la ley, pero en realidad que es algo típico que pasa con el Poder Judicial, depende del criterio del juez. Claro, no, y la idea es que se vayan asentando. Claro. De a poco, y eso va a requerir un cierto, una especie de como marcha blanca y en eso estamos nosotros teniendo. Desde nuestro punto de vista y de acuerdo a nuestro criterio, no hay limitante. Nosotros creemos que se puede hacer un nuevo retiro. Pero, insisto, eso se va a ir asentando de acuerdo a los tribunales. Nosotras somos un poder propio, somos el poder ejecutivo y no podemos inmiscuirnos en las decisiones que toma el poder el poder judicial. Pero sí, por supuesto, podemos ir conversando sobre los criterios, ir como dando cuenta de cómo creemos cuál es el espíritu de la ley y así otras cosas. Pero obviamente nosotras no zanjamos una controversia que llega a tribunales, no es nuestro rol. Nosotras somos respetuosas del Poder Judicial. Ahora, eso no quita que obviamente hemos conversado en muchas ocasiones con distintas ministras de la Corte Suprema respecto de cómo puede funcionar mejor esta ley, si requiere no más recursos y así sucesivamente. Ese es un ejemplo de diversidad de criterio. Y sobre lo que tú dices, también hay cierta diversidad. En algunos casos ha ocurrido que se encuentra vigente y se pide la liquidación y se logra, y en otros no. Ahora, la ley es súper clara respecto del derecho de alimento. El derecho de alimento lo tienen todas las personas hasta los 21 años en Chile. Salvo estés estudiando o tengas algún tipo de circunstancia que amerite seguir recibiendo alimentos. Y ahí llega hasta los 27. Obviamente si tenemos una persona, un hijo o una hija que tiene una discapacidad grave, que nunca va a poder tener autonomía económica, por supuesto que ahí debiera ser extensivo y no tener esta limitante. Pero por eso te digo, es caso a caso. O sea, si tú tienes 21 años y no estás estudiando, por supuesto que se espera, el Estado, la legislación chilena, el Código Civil espera que tú ya tengas un cierto grado de autonomía, porque hoy día a los 21 años todas nosotros somos mayores de edad y podemos trabajar ya sea en un oficio o si no queremos estudiar y tener nuestro propio dinero, ¿cierto? Y por ende comer. Eso pasa con la gente de 21 años y y si estás estudiando se espera hasta los 27, salvo exista otra situación. Y esos son las limitantes de los alimentos. Ahora, si hay deudas anteriores, como te digo, han habido criterios distintos. Yo conozco a abogadas litigantes que me han dicho que lo han podido hacer con deudas anteriores, porque efectivamente se trataba de un hijo e hija joven que estaba dentro de esto y estaba estudiando y quedó la deuda ahí. Y lo han logrado y hay otras que han tenido otras complicaciones. Insisto, se está sentando todavía la ley en esas interpretaciones. Yo lo que recomiendo es que a quienes nos están mirando es que no pierdan nada buscando el rol de esa causa. Con la clave única pueden acceder al Poder Judicial y ver, sobre todo si es su hija e hija ya es mayor de edad, y ver si esa deuda si esa deuda está y se puede pedir la liquidación y solicitarlo, porque en el fondo igual aquí hubo, si es que él no pagó, aun cuando ya esa persona tenga, no sé, 30 años, igual hubo una deuda que no se pagó y que tuvieron que suplir como familia de alguna forma, ya sea la mamá endeudándose o bien los abuelos prestando dinero para que pudiera salir adelante ese hijo o esa hija. Entonces yo creo que no se pierde nada. En este caso es solo una clave única que pueden ingresar para ver el estado de la deuda y pedir la liquidación. Y si requieren más información sobre el estado de la causa,
siempre es posible acceder a los abogados y abogadas de la Corporación de Asistencia Judicial. Perfecto. Y ya últimas preguntas, estoy segura que va a ser una respuesta, pero porque da para mucho. La ley, como tú mencionabas, está recién implementándose. Y por último, te quería preguntar más sobre qué desafíos se han encontrado como ministerio, como Ceremi. Ya mencionabas uno respecto a de los criterios de los jueces y qué consideran como institución que aún queda por hacer o que de repente pasa que uno termina la ley y automáticamente aparecen nuevos desafíos o aparecen ciertos espacios que fue como no que haya quedado mal hecha la ley, en absoluto no es eso, pero sí se da, o lo que se dice como esta es la ley, esta es la trampa que se han encontrado. Sí, mira, la verdad es que ha sido, nosotros estamos bien contentas en general con la ley, creemos que ha otorgado harto alivio a muchas familias, no solo a mujeres, sino a niños y a niñas que se criaron bajo una imagen de injusticia, y eso hay que decirlo, o sea, como yo vi como mi mamá, o sea, está lleno de relatos en nuestro país de adultos diciendo que yo vi como mi mamá se sacrificó e hizo casi malabares para que nosotros comiéramos todos los días, y mi papá literalmente no supimos más ver. Eso es un relato común en la historia de nuestro país. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentas con cómo hoy en día decimos, oye, ¿sabes qué? Que hay un derecho y tiene que, no es letra muerta, se cumple. Ese logro, yo creo que como ministerio lo sentimos bien, nos sentimos bien satisfechas y sentimos que en la calle nos lo dicen. Este debe ser una de las leyes de este gobierno más nombradas. Pero, por supuesto, siempre hay cosas que se pueden ir mejorando y lo hemos estado haciendo también. Una tiene que ver con cómo la Comisión de Mercado Financiero supervigila a que la banca cumpla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos pasó, y también pasó durante la pandemia, que cuando se obtuvo esta oportunidad de hacer retiros en los casos de deudas de alimentos, que hubo AFPs que se negaron, porque ellas tenían una relación más directa con su cliente, tenían que velar los intereses del cliente versus esto, ¿ya? Y razón por la cual la ley establece que cuando hay negativa de la banca o de las AFP, ellos son responsables solidariamente, que en simple significa que si usted va a defender los intereses de su cliente, genial, pero entonces paga usted. Y eso ha hecho que la banca diga, no, yo no voy a pagar, porque obviamente hasta ahí llega su límite y empieza a pagar. Pero sí ha pasado que han cometido uno que otro error no haciendo seguimiento de la ley, o sea, no han tenido sus protocolos tan actualizados de acuerdo a la ley, y en razón de eso, la misma Comisión de Mercado Financiero ha realizado una serie de como anuales, de revisiones y fiscalizaciones anuales, y ha sancionado, ¿ya? Y creemos que eso tiene que ser un parámetro constante, debe ocurrir ese monitoreo siempre, y ha sancionado a distintos bancos por no cumplir, ¿ya? Es decir, no entregar el dinero que era de su cliente a este hijo o hija, y creemos que tiene que ir de la mano con eso, pero se puede hacer más aún. También hemos estado en conversaciones con el Servicio de Impuestos Internos para que, bajo el deudor, porque siempre hay un deudor que busca eludir, o sea, eso lo vemos desde la historia de nuestro país, y frente a eso también hemos estado en conversaciones con el Servicio de Impuestos Internos para que de cierta forma sancione. Así como hay elusiones y evasiones, que son evasión, no ni siquiera elusión, evasión de impuestos, también se haga con esto. Porque también estaba de tomar la retención de la devolución de impuestos. La devolución de impuestos, sí. Pero también darle más facultades al Servicio de Impuestos Internos, porque hoy día, evadir impuestos es un delito. Y nosotros creemos que esto también lo es. Entonces hemos también estado trabajando en esa mejor articulación con el Servicio de Impuestos Internos. Y también todavía falta, esta es una ley que, como es una obligación del Estado, una articulación de muchas instituciones. Y también nos está pasando esa necesaria articulación con todos los municipios que, por ejemplo, tienen que renovar la licencia. También nos ha pasado que queremos una mejor articulación y que actualicen sus protocolos, que estén atentos a los casos de deudor y deudora, y eso obviamente ha exigido de nuestra parte estar como constantemente, ya sea capacitando o bien como supervigilando que esto ocurra. Entonces también ahí creemos que debe haber mejoras en esa articulación. Y ya en otro orden tiene que ver con lo que me comentaba previamente, que es cómo logramos mayores recursos, tanto para que el Poder Judicial pueda operar, porque en el fondo
créanme, que cuando se lanza esta ley y también cuando se lanzaron la posibilidad de retiros en caso de deudas de pensión de alimentos en pandemia, la plataforma del Poder Judicial colapsó, ¿ya? Y ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha demanda por esto porque son demasiados los deudores de nuestro país, lo cual obviamente es muy vergonzoso, a mí me parece de vergüenza nacional, la verdad. Pero hace que el Estado, o sea, que el Poder Judicial necesita robustecerse para poder responder a esa demanda. Y en ese sentido también hemos estado súper atentas y lo hemos hecho, pero creo que se debe seguir haciéndose. O sea, una cosa es el esfuerzo que nosotros hagamos como gobierno, pero la idea es que con independencia del gobierno esto se siga manteniendo y robusteciendo, estar atento a las necesidades que tenga el Poder Judicial, sobre todo los tribunales de familia, para poder cumplir con la ley. O sea, si ellos dicen, saben que necesitamos más funcionarios o se requiere, por ejemplo, una mejor actualización de las plataformas que interconectan, y así sucesivamente, estamos bien atentos también a esas necesidades. Y también en esta conversación que yo te comentaba, esta iteración en el fondo que tenemos con el Poder Judicial respecto de, oye, mira, este ha sido el criterio en estos tribunales, quizás el criterio debería ser, el espíritu de la ley está diciendo otra cosa, que obviamente va a nivel más de conversación entre poderes, más que, insisto, aquí hay un respeto y separación de poderes, pero siempre ir comentando al respecto. Y me atrevería a decir que va a haber siempre un desafío permanente acá, que es que, bueno, yo soy de profesión abogada, entonces me tocó en más de una ocasión ver derecho de familia y yo siempre voy a recordar unos comentarios que nos hacía nuestro profesor de Derecho Civil, que era que uno nunca va a poder obligar a un padre a amar a su hijo. Y esa es una limitante, y es una limitante a la cual lamentablemente nosotras no podemos llegar a tiempo con una ley, porque tiene que ver con la responsabilidad afectiva. Pero sí creemos que de cierta forma interpelar por el pago puede colaborar a que en el futuro la cultura de nuestro país sea desde la responsabilidad. Y quizás dar un pasito más de a poco a que también eso incluya evitar tanto abandono parental a nivel emocional. Que insisto, es difícil crear una ley para eso. Tal y como te decía, mi profesor en su momento nos lo dijo muy claro a nosotros como estudiantes, como muy difícilmente podemos obligar a un padre o una madre a amar a su hijo. Ahí como que hay limitante, el derecho no alcanza para eso, nos queda corto. Pero sí podemos lograr, o sea, sí creo que este tipo de acciones, de leyes, la que tú mencionabas previamente, que hoy día no haya distinciones respecto de hijos e hijas, no con esos apellidos, o sea, con estos como denominaciones tan complejas y duras que había, es un avance. Y esto también, porque en el fondo hacemos que nuestra sociedad entienda, y sobre todo las futuras generaciones, que bueno, si yo tengo un hijo, más allá del contexto de si amo o no actualmente a esa pareja, porque puedo dejar de amarla, eso es posible, sí tengo una obligación con esos hijos e hijas. Y es económica y también debiera ser emocional. Entonces nos da un peldaño un poquito más arriba para llegar a ese óptimo, que tiene que ver finalmente con algo tan básico como amar a quienes forman parte de nuestra vida. Sí. Y os parece que el tema de la pensión de alimentos y la responsabilidad parental desnuda tantas realidades respecto a la configuración de la familia y las relaciones de género, tanto a nivel económico, labor de cuidado, falta de ausencia parental o, como tú decías, abandono emocional e incluso estructuras respecto a las relaciones de género, por qué las mujeres o la falta de responsabilidad de los hombres, como también una igualdad en las labores de cuidado entre hombres y mujeres que no ocurre. Exacto. Y la ley en ese sentido tiene algo también bien bonito, que es que establecen dos cosas que yo considero que son bellezas en una ley. Una, cambiamos, históricamente se ha entendido los alimentos de los niños y las niñas solo como algo que uno, o sea, como cubrir una necesidad como para su vida en términos más modestos, como su necesidad en términos modestos, esa es la palabra que ocupa la ley. Y lo cambiamos como todas aquellas necesidades que requieran para un desarrollo integral, los niños y las niñas. O sea, ¿qué se entiende por alimentos? Todas aquellas necesidades que requieran un niño y una niña, un hijo o una hija en este caso, y un joven para un desarrollo integral. Ya no hablamos solo para su modestia supervivencia, sino su desarrollo integral, que es de acuerdo también a la actual legislación de niñez, ¿ya? Y en segundo lugar hay algo bastante bonito también que tiene que ver con la cuantificación
de los cuidados, que hoy día se establece también en la misma ley que es necesario que el tribunal considere quién ha estado a cargo del cuidado y cuánto ha significado para ella ese cuidado. Y eso no es menor porque en general cuando hablamos de pensión de alimentos pensamos en como ya, bueno, como en un Excel, ¿cierto? Y digo así como, ya, debo, o sea, yo gasto para la semana, ¿cierto? Yo gasto para la semana, no sé, en 5 colaciones para que vaya al colegio y 2, no sé, 5 almuerzos. O sea, luego ya, en uniforme tanto, ¿cierto? En que vaya en materiales para el colegio tanto. Y hago un Excel y punto, ¿cierto? Pero en general, eso es como históricamente hemos calculado alimentos y cómo estos llegan a los tribunales. Pero lo que nunca habíamos hecho era considerar cuánto tiempo significa para una madre o bien padre dedicarle tiempo a ese cuidado. Porque en el fondo tú y yo sabemos que yo puedo hacer preparar las colaciones, pero eso ¿cuánto me demoró? ¿Cuánto significa 2 tandas de ropa? Cuando yo hago cargas de ropa, ¿cierto? El sábado y el domingo cuando yo lavo, ¿cuánto tiempo me significa meter la ropa, sacar la ropa, tenderla? Ese tiempo como que fuera invisible, ¿cierto? Como que no existe. Y en general, por regla general, no digo que no haya excepciones, pero por regla general somos las mujeres las que le dedicamos más tiempo, ¿cierto? Y eso hoy día estamos buscando que se cuantifique y la ley lo menciona. Y además de eso, nuestro ministerio este año también, junto a UNICEF, logró por primera vez cuantificar cuánto cuesta cuidar a un niño y una niña en términos económicos. ¿Cuánto cuesta? ¿Te acuerdas más o menos? Sí, alrededor de, lo pueden ver en un estudio, sí, entre 500 y 600 mil pesos, obviamente considerando esto es un estudio sí, con metodología propia, considerando por ejemplo que la salud, accede a una salud mediante FONASA, que accede a educación pública y otro. Por supuesto que esto puede elevarse, pero lo que buscamos es empezar a cuantificar y darle herramientas a los tribunales para que también puedan cuantificar lo que significa en términos de costo y tiempo cuidar. Porque no es cualquier... pero bordea ese monto, entre 600 y 700 mil pesos, pero como les digo, tienen que revisar bien la metodología porque yo creo que todas las que me están escuchando me van a decir yo gasto más. Y yo creo que sí, pero es una metodología que está contemplando también cierto acceso expedito y gratuito a algunos derechos sociales como educación, salud y otros. Sí. Pero tampoco está contemplando en este caso la pérdida de oportunidad que significa para muchas mujeres que se dedican al cuidado y dejan de lado su profesión o oficio, que también es algo a considerar. El reconocimiento por ende también a la labor no remunerada que sí, es el trabajo doméstico. Sí, pero eso no quita que es un avance importante, porque le estamos poniendo números, le estamos cuantificando de la misma forma en como lo fue la ENUT, que nosotros logramos nuevamente como gobierno que volviera a aparecer, porque en el gobierno pasado se dejó de hacer justo en pandemia. Y nosotros tenemos la ENUT del 2023 que nuevamente logra establecer cuánto en el fondo del PIB implica el trabajo doméstico y cuidado en nuestro país, que es alrededor del 19%, que es harto, es más incluso que el cobre, el aporte del cuidado del trabajo doméstico, y también logra cuantificar cuánto, en términos de segregación de género, cuánto aportamos al trabajo de cuidado doméstico diariamente mujeres y hombres. Y se sabe que las mujeres dedicamos 3 horas más diarias al trabajo de cuidado doméstico versus los hombres. Y eso es importante, porque tiene que ver con nuestra calidad de vida. Sí. Aquí estuvimos con Ana Martínez Chamorro, secretaria regional ministerial del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Ana, muchas gracias. Una conversación muy interesante que pudimos ver desde no solo la ley de responsabilidad parental, sino que también la importancia de la labor de cuidado y en general las violencias estructurales que ocurren sobre la violencia económica. Muchas gracias, Ana. Sí, muchas gracias a ustedes y espero que haya servido como aporte a la discusión de este importante avance. Siempre las invitamos a revisar nuestra página web, a revisar la ley de pago de deudas de alimentos y responsabilidad parental, y recordarles que no están solas, que en esto creemos que el Estado cumple un rol fundamental y eso es lo que hemos tratado de hacer estos 4 años. Lo mismo revisar cada uno de los estudios que hemos estado participando, ya sea la ENUT como también este estudio que les mencioné sobre el cuidado de niños y niñas y cuánto requiere monetariamente aquello. Sí. Muchas gracias.
Y muchas gracias por ver nuestro programa Erradicando la Violencia de Género aquí en Pajaritos FM, un programa financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Gobierno Regional de Santiago. Muchas gracias y nos vemos la próxima oportunidad.